Bien, vamos a este ejemplo, que acá le puse el número 3. 2 a la x igual a 3. Si ustedes ven esa ecuación y parece mucho más sencilla que la que hicimos anteriormente. Sin embargo, si lo queremos trabajar, nosotros no podríamos escribir la misma base natural de un lado y del otro, de la igualdad. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, para esto utilizamos el logaritmo. ¿Sí? Para decirlo de una manera vulgar, el logaritmo es aquella función matemática que nos permite, entre comillas, bajar ese exponente x para poder resolverlo. Hago un paréntesis acá, ¿sí? Hago un paréntesis, voy a trabajar con lo que es el logaritmo, que me va a llevar un ratito, y luego vamos a volver a esa ecuación. Primero, por definición de logaritmo, el logaritmo, que lo voy a escribir así, tiene siempre una base y un argumento. Dependiendo de la bibliografía van a encontrar letras distintas. Acá yo a la base acostumbro a poner A y al argumento B, ¿sí? Por ahí en un libro lo encuentran al revés, pero bueno, no cambia nada. Por definición, el logaritmo en base A de B va a ser igual a C, y esto lo escribo con letras porque saben que en matemática, como se dan propiedades y definiciones, teoremas, hay que escribirlo de manera genérica. Después vamos a un ejemplo. Si, solo si, A elevado a la C es B. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo que dé números, un número entero, así se ve mejor. Después es más común trabajar con números irracionales o decimales, ¿sí? Pocas veces se trabajan con números enteros. Yo quiero resolver esto. Logaritmo en base 2 de 8. Esto se puede hacer mentalmente si conocen la definición, ¿sí? Pero en realidad yo debería pensar, ¿qué número debo utilizar como exponente? O sea, ¿a qué número tengo que elevar a la base 2 para que el resultado sea 8? ¿Sí? Eso es lo que nos dice la definición. La base A elevada al resultado del logaritmo me tiene que dar el argumento. Entonces, 2 elevado a cuánto me da como resultado 8. Bueno, la respuesta es 3, ¿no? Dado que 2 al cubo es igual a 8. Obviamente si yo trabajo con un logaritmo, por ejemplo digo logaritmo en base 5 de 7, ¿a cuánto tengo que elevar a 5 para que me dé 7? Eso mentalmente no lo voy a poder calcular. Para eso está la calculadora o la tabla de logaritmos en otras épocas. Nosotros básicamente vamos a trabajar con dos tipos de logaritmos que son los más comunes. En realidad, dependiendo de la calculadora que tengan, pueden trabajar con otras bases. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Previo a esto, vuelvo a la base, vuelvo al argumento. La base que nosotros llamamos A, ¿sí? Lo escribo de vuelta acá. Este es nuestro logaritmo. La base A siempre va a ser un número mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? Eso por definición de logaritmo nos determina por ahí el dominio de validez de esta base. El valor b, que es el argumento, siempre va a ser un número mayor estrictamente que 0. O sea, yo acá no puedo calcular nunca el logaritmo, sea la base que sea, de un número que es negativo. Nunca. Siempre. El argumento, en este caso 8, viene a ser el argumento siempre mayor que 0 y la base mayor que 0 y distinto de 1. Eso va a suceder siempre. Vamos a los tipos de logaritmo que yo les decía anteriormente. Logaritmo decimal. Decimal viene de 10, ¿cierto? Logaritmo decimal, la base no es que no tiene, directamente no la escribimos. ¿Sí? Acá abajo, si bien no se escribe, habría un número 10, es base 10. ¿Sí? Base 10. Y el logaritmo natural o neperiano, por Neper, un matemático, que lo escribimos así, LN. En la calculadora están los dos. Si ven la calculadora les va a aparecer los dos. Ese logaritmo LN tiene una base que es base E. Supongo que alguna vez han oído hablar del número E. Es una constante, así como existe pi, tita, phi.
bueno, si bien son letras griegas, son constantes que en matemática representan algo. Número E, aproximadamente, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar como E, no lo vamos a escribir de forma decimal. Lo vamos a escribir como 271. En realidad son 271, bueno, tiene infinitas cifras decimales, como todos los irracionales. Aproximadamente sería 271, pero nosotros siempre lo vamos a trabajar con la letra E. Indicamos la constante solamente. ¿Por qué se utilizan estos dos logaritmos? Bueno, porque antes no había calculadoras científicas que permitían hacer un cambio de base automático. Si yo muestro acá mi calculadora, no sé si alcanzan a ver, bueno, me permite la calculadora escribir con este botón la base que yo quiera al logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, base 3 y argumento 5, y ahí calculo el logaritmo. Las calculadoras científicas comunes no tienen esta tecla para escribir la base que yo quiera. Siempre son o base decimal, que aparece así, log directamente, o base natural, que aparece ln y ahí ponen el número. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bueno, antes se utilizaba una tabla de logaritmos que estaban en los libros. Ustedes buscan un libro viejo de hace 40 o 50 años que no había calculadoras científicas y atrás hay una tabla para los logaritmos, también para las funciones trigonométricas. Entonces todo estaba asociado al logaritmo decimal y natural. Todos los modelos matemáticos están dados a partir de esos dos valores. El número E, por ahí los que siguen física el año que viene, en algún momento vamos a ver bien de dónde sale. No me voy a meter eso ahora, porque nos llevaría mucho tiempo y estamos en un momento que hay que optimizarlo, así que por la modalidad en la que trabajamos, así que bueno, eso lo dejamos para los chicos que sigan física el año que viene. Tengo definidos los logaritmos, todavía no los vamos a usar, yo voy a mostrar las propiedades a continuación, para no perder tiempo, las tengo escritas acá, así que las explico directamente acá, igual esto lo voy a subir en un archivo. Primero, logaritmo en base A de A, o sea, tengo misma base que argumento. Cualquier logaritmo que tiene misma base y argumento, esto es 1. Si aplican la definición, la base elevada a 1 me va a dar el argumento, es por eso. Cuando tengo una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, esto está todo en forma general, después con los ejercicios lo vamos viendo, sobre todo cuando trabajemos ecuaciones logarítmicas, con los ejercicios esto se va a incorporar mucho más fácil. Tengo dos logaritmos, siempre con la misma base, que se suman, bueno, lo puedo escribir como un único logaritmo, con esta base A, y en el argumento se van a multiplicar los argumentos anteriores. Obviamente esto es recíproco, puedo volver hacia atrás. Si tengo esta expresión, puedo ir a esta. ¿Sí? Podría, por así decirlo, desarmarlo. Para la resta pasa algo similar. En vez de multiplicarse los argumentos, se van a dividir. Esta es sumamente importante porque para las ecuaciones exponenciales es la que más utilizamos. Logaritmo en base A de B, elevado este argumento a un valor n. Por propiedad yo puedo bajar, por así decir, este n multiplicando adelante, como está acá, y nos queda logaritmo en base A de B. Esta propiedad, que acá la puse en orden 4, es de las que más vamos a utilizar para resolver este tipo de ecuaciones. Y el cambio de base, ¿sí? Si tiene una calculadora como la que mostré recién, por ahí no es necesario, pero bueno, lo dejamos escrito acá igual. Logaritmo en base A de B es equivalente a decir logaritmo en base n, o sea, acá le pongo la base que quiero. Por lo general cuando se hace un cambio de base, acá se utiliza logaritmo decimal o natural en ambos lados, en ambos numerador y denominador de la fracción, para poder calcularlo con la calculadora. O sea, logaritmo en base n de b sobre logaritmo en base n de a es equivalente a esta expresión. O sea, escribo la base que yo quiera darle al logaritmo con el argumento sobre la misma base con la base original. ¿Sí? Un ejemplo sencillo de esto lo muestro en la calculadora directamente. Yo, por ejemplo, que quiera calcular lo que hicimos mentalmente, logaritmo en base 2 de 8, eso nos daba 3. Si yo lo escribo por medio del cambio de base, vamos a darle base 10, entonces escribo directamente logaritmo decimal. Voy a escribir arriba en el numerador logaritmo decimal de 8, que era el argumento en nuestra expresión, sobre logaritmo decimal de 2. Eso nos debería dar 3, y ahí está la solución.
¿Sí? Suponga que acá había otros números, había un 5 y un 7 que dije hoy que no se podía calcular. Bueno, hago logaritmo decimal de 7 sobre logaritmo decimal de 5. Si uso logaritmo natural, por ejemplo, me va a dar lo mismo. Logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 2. También va a dar 3. ¿Sí? Bueno, explicadas las propiedades, acá hay un montón que hablar en realidad, porque las propiedades son varias. Digo. Si bien no son tantas, las demostraciones y las propiedades que pueden llegar a ser interesantes, no las explico ahora, que a veces suelo hacerlo en clase, pero bueno, no lo explico ahora por una cuestión de tiempo, por la modalidad que ya había indicado antes. Vuelvo al ejemplo que nosotros habíamos dado, lo miro de este lado. En el ejemplo teníamos 2 a la x igual 3. Esa era nuestra ecuación. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a aplicar logaritmo en ambos lados para poder bajar, por así decir, esa incógnita. Vamos a utilizar, por ejemplo, logaritmo decimal para hacerlo más sencillo. Lo puedo hacer de dos maneras también. Si uso logaritmo decimal, voy a decir logaritmo decimal. Ya la base es 10, no la voy a escribir. De 2 a la x igual logaritmo decimal de 3. Logaritmo decimal de 3, si yo lo hago en la calculadora, me va a dar una solución. No trabajo nada porque si no voy a ir aproximando. Lo dejo escrito así. Primero, la propiedad 4 que yo mostré anteriormente, yo tengo logaritmo en base a de b a la n era igual a n por logaritmo en base a de b. Por lo tanto, por esta propiedad, esta x que tenemos acá, que es el exponente de ese argumento, viene a asociarse con esa n, es lo mismo. Por lo tanto, yo acá aplicando esta propiedad podría decir que x por logaritmo decimal de 2 es igual al logaritmo decimal de 3. Bajé, por así decirlo, como dije antes, nuestra incógnita. Entonces hay una multiplicación, yo lo puedo escribir como logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. ¿Sí? Me queda dividiendo este factor. Acá sí vamos a utilizar la calculadora. Esto, bueno, depende de la calculadora que tengan, cómo lo van a escribir. Yo en esta lo escribo de esta manera. Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. Y eso nos daría 1.58, que es un valor aproximado, ¿sí? Por las cifras decimales que tiene, es un valor aproximado. Pero podría validarlo. Bueno, hay un truncamiento ahí porque puse 1.58 solamente, pero bueno, lo vamos a dejar así. 2 elevado a la 1.58 y eso ven que da 2.989698. No nos da 3 exactamente y es por la aproximación que hicimos acá. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí va este video. Ahora después vamos a buscar algunos ejercicios que yo los subo a continuación, donde por ahí la ecuación exponencial es un poquito más compleja.